Muy buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo de parte de la Sociedad de Ingenieros Químicos de la Universidad Pontificia Bolivariana a este webinar conjuntamente organizado con el Comité de Industria Química de la ANDI, la empresa Color Química, y sobre una temática de indudable interés para nuestra profesión y para nuestra industria química. Reiteramos nuestra disposición de parte de la Sociedad de Ingenieros Químicos UPB para realizar eventos similares de interés para el gremio en asociación con sus empresas, con sus instituciones y con sus agremiaciones. De modo que esperamos disfruten mucho de este evento. Gracias. Dinamizar el mundo y preservar sus recursos naturales es esencial para la industria química de nuestro país, así como utilizar la tecnología para mejorar la calidad de vida a través de materias primas que tienen contacto con cada colombiano en su vida diaria. Frente a los cambios que actualmente vive nuestro país, la participación de las empresas que conforman la industria química ha permitido mantener a los hogares colombianos abastecidos de productos de aseo para el hogar y personal, medicamentos, vestuario, tecnología, insumos esenciales para los servicios de salud y muchos otros que son necesarios para asegurar nuestro bienestar, tranquilidad y comodidad. Apoyadas en procesos responsables y en el cumplimiento de las normas de bioseguridad, estas empresas no han parado para garantizar no solo la salud, sino el sustento diario de los trabajadores y sus familias. Gracias al compromiso y dedicación de todas las personas que hacen parte de la industria química, porque su respaldo contribuye a que nuestro país siga adelante. Todos somos empresa. Buenas tardes, muchas gracias Carlos, muchas gracias a Color Química por esta oportunidad, a la Sociedad de Ingenieros Químicos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Para mí es un honor poder estar aquí, compartir en este espacio todo lo que estamos haciendo desde el Comité de la Industria Química de la ANDI y adicionalmente poderles compartir hoy y hablar sobre los retos regulatorios que tiene la industria química en este momento, que son muchos, obviamente, pero que hoy trataremos de enfocarnos en lo que hemos venido construyendo de cara a la entrada de Colombia a la OECD y todo lo que eso implica para nuestra industria química. Entonces, de verdad, bienvenidos, gracias por este tiempo a todos los que están conectados. Es un placer estar acá, como dijo Carlos, tenemos unas preguntas previas que trataré de ir respondiendo a lo largo de la presentación y, por supuesto, la idea es que podamos tener un conversatorio o preguntas también y lo que les pueda responder y lo que no, pues obviamente tomaré atenta nota, pero la idea es que podamos también tener al final una interacción entre todos los que están conectados. Empezamos con ese video y yo creo que todos los que están acá tienen que sentirse muy orgullosos o de haber estudiado una carrera como ingeniería química o carreras, digamos, afines a la ingeniería química o quienes trabajan en este sector, porque realmente lo que queríamos resaltar con eso es que es una industria que además en este periodo de crisis que es inevitable no hablar de eso, es una industria que no ha parado, es una industria que es habilitadora para todos los demás sectores de la economía colombiana, que ha sido habilitadora de los sectores que durante esta crisis llamamos esenciales, que sin esta industria, digamos que la economía no podría funcionar. Entonces, eso es lo que queremos reflejar en ese video y que se sientan muy orgullosos, pues, o de ser ingenieros químicos o de trabajar en este sector tan maravilloso, diría yo. Mi nombre nuevamente, yo soy Juliana Bejarano, soy la directora ejecutiva del Comité de la Industria Química, lo había dicho Carlos Arroyave. Este es un espacio gremial que se creó exactamente hace 2 años en el marco pues, de la Asociación Nacional de Industriales. Venimos trabajando muy especialmente en todos estos temas relacionados con los retos regulatorios que tiene la industria química de cara a la OECD, y eso es lo que hoy queremos compartirlos muy rápidamente. ¿Qué es el Comité de la Industria Química?
Es un espacio gremial con todo el potencial de crecimiento. Obviamente, hoy está conformado por 10 empresas muy importantes y representativas del sector químico colombiano, empresas colombianas, empresas multinacionales, como lo que ustedes están viendo aquí. Color Química es una de ellas, es nuestra empresa antioqueña del Comité de la Industria Química y bueno, qué bueno poder estar hoy aquí en este espacio. Simplemente, esto ustedes lo saben, pero a mí siempre me gusta empezar por esta representación gráfica de dónde está la industria química y lo que representa para la economía del país y realmente, pues, como vemos, digamos, la industria química está en este círculo central y en estos dos círculos y pues digamos que habilita a todos los demás sectores de la economía que tenemos, tiene una cadena de valor que ustedes la saben que es inmensa y realmente siempre me gusta como mostrar eso para que todo el mundo entienda dónde se encuentra ubicada la industria química y quiénes son parte de esta cadena y por supuesto su importancia y su impacto en la economía del país y de cualquier país, por supuesto. Entonces hoy yo les quiero traer esta agenda para este conversatorio. Lo primero es que vamos a hablar de dónde salen todos estos retos regulatorios que tiene la industria y que está construyendo junto con el gobierno, que es la política de gestión del riesgo y el COMPES 3868 de 2016. Luego les quiero hablar un poco de cómo ha ido avanzando el desarrollo de esa regulación y esa normatividad en Colombia, de los principales bloques normativos. Voy a hablarles un poco de cómo está Colombia en relación con América Latina, cómo han avanzado los otros países latinoamericanos en materia regulatoria, muy corto para que nos ubiquemos cómo está Colombia. Por supuesto, cuáles son los beneficios y los retos de toda esta reglamentación, porque hay beneficios, también hay retos, y cómo estamos abordando esos beneficios y esos retos con las líneas de trabajo del Comité de la Industria Química. Esa es un poco la agenda del día de hoy y entonces empiezo con contarles de dónde vienen todos estos bloques regulatorios que hoy se construyen en el país y que van a representar realmente un trabajo intenso de la industria y una acomodación importante alrededor de su implementación. Entonces, todo viene, obviamente, de ese COMPES 3868 que expidió el gobierno en el año 2016, y ese es en ese año donde Colombia traza las rutas, digamos, de compromisos para el ingreso a la OCDE, no solamente en el sector químico, sino en muchísimos sectores de la economía del país, de muchísimos sectores del país. Uno de esos era el sector ambiental y el sector de salud, y este COMPES 3868, digamos, que responde a esa primera solicitud, digamos, de compromisos que esta gran organización, la OECD, le hacía a Colombia en materia normativa y específicamente en materia de la gestión de los riesgos de las sustancias químicas de uso industrial. Ese COMPES 3868 que fue expedido en el 2016 se planteó con 3 objetivos muy específicos. El primero era establecer los elementos técnicos y normativos para la gestión del riesgo asociado al uso de las sustancias químicas de uso industrial. Ese, digamos, que es uno de los primeros objetivos. El segundo es establecer los elementos técnicos y normativos para la prevención de accidentes mayores asociados al uso también de las sustancias químicas de uso industrial. Y el tercer bloque o el tercer objetivo principal de esta política de gestión de riesgo que está planteada en el COMPES es desarrollar todos los instrumentos transversales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del país, de las capacidades técnicas, de las capacidades financieras y legales, para responder a todos estos retos, digamos, y todos estos elementos de gestión de riesgo asociado a las sustancias químicas de uso industrial. Esos son los 3 objetivos. Perdón, tomo aquí agüita que se me... Bueno. Ese COMPES 3868, yo lo resumo en esta, y de hecho está en el COMPES
este resumen de lo que es la política y el abordaje de la gestión del riesgo asociado al uso de las sustancias químicas en su ciclo de vida. Entonces, ese COMPES plantea que el país deberá desarrollar, digamos que dos bloques grandes de reglamentaciones. El primero es el programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial, ¿sí? Y el segundo bloque grande es el programa de prevención de accidentes mayores, que está asociada al uso de las sustancias químicas, pero en las instalaciones, relacionada, digamos, con las instalaciones donde se producen, donde se almacenan sustancias químicas de uso industrial. Todo, obviamente, desde un abordaje del ciclo de vida de la sustancia química, es decir, desde la importación, producción, transporte, almacenamiento, uso, comercialización o distribución. Esos bloques, digamos, de programas que plantea el COMPES siempre mantienen ese abordaje de ver el ciclo, todo el ciclo de vida y el riesgo asociado a ese ciclo de vida de la sustancia química de uso industrial. Entonces, el COMPES plantea muy específicamente que la base de estos dos programas que se tienen que regular es la adopción del sistema globalmente armonizado, que es, digamos que todo ese sistema de etiquetado y hojas de seguridad, la comunicación de los peligros de las sustancias químicas, para luego continuar en un camino de regulación de los instrumentos de gestión de esos peligros y riesgos de las sustancias químicas y, por supuesto, todo el tema de prevención de accidentes mayores asociadas a las instalaciones. En resumen, entonces, ¿cuáles son esos tres grandes bloques normativos que plantea ese COMPES 3868-2016? El primero es el bloque normativo que tiene que ver con el sistema globalmente armonizado, y ahorita yo les digamos que hago un zoom en cada uno de ellos. El sistema globalmente armonizado, digamos que es el único de esos tres bloques grandes de reglamentación que hoy cuenta con un decreto marco expedido, que ustedes lo deben conocer, y es el decreto 1496 de 2018, que se expidió el 6 de agosto, el mismo día que se termina el gobierno anterior, y adopta el sistema globalmente armonizado como el sistema oficial en Colombia para comunicar y clasificar la peligrosidad de las sustancias químicas de uso industrial. Obviamente eso tiene unas reglamentaciones pendientes que ahorita las vamos a ver. El segundo bloque normativo es la reglamentación de los instrumentos de gestión de sustancias químicas de uso industrial, que ahorita también vamos a hacer un zoom en ellos. Y el tercer bloque normativo, como les digo, es la reglamentación de todo el programa de prevención de accidentes mayores asociado a las instalaciones donde se producen y se almacenan las sustancias químicas de uso industrial. Entonces, digamos que como ven, los sujetos de esta reglamentación básicamente son las personas naturales o jurídicas que importan y producen sustancias químicas de uso industrial. Y ahí yo voy respondiendo algunas de las preguntas que se nos habían anticipado. ¿Quiénes son objetos de esta reglamentación? Claro, principalmente son esos productores e importadores de sustancias químicas de uso industrial. Lo que no quiere decir que esto no tenga un impacto y un efecto en la cadena de valor. Por supuesto que sí. Había una pregunta que me decían, ¿y esto no tiene algo que ver con la reglamentación de los productores de alimentos? Definitivamente el sector de alimentos es parte de la cadena de la industria química, por supuesto, es uno de los alimentos, son parte de esa cadena de valor. Y claramente muchos de esos productores de alimentos también son importadores o productores de sus propias sustancias químicas, por lo cual en ese ámbito, digamos, de su negocio también estarían regulados por este tipo de reglamentaciones que se están construyendo en el país. ¿Qué ha pasado desde el año 2016 con cada uno de estos bloques normativos que fueron planteados en ese COMPES o en esa política de gestión del riesgo de las sustancias químicas de uso industrial? El primero, entonces, es el sistema globalmente armonizado, que digamos ya algunos están familiarizados con él, pero tiene que ver con toda la clasificación de los peligros,
de las sustancias químicas y el etiquetado de esos mismos productos. Como ya les dije, se expidió para esto el decreto 1496 de 2018, que, digamos, adopta ese sistema para Colombia como el sistema oficial a utilizar para esta comunicación de los peligros. En ese decreto se establece que obviamente tendrán que tener fichas de datos de seguridad y etiquetas esos productos químicos en las diferentes etapas del ciclo de vida de esa sustancia. En la extracción, en la producción, en la importación, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución y diferentes usos de los productos químicos con alguna categoría del peligro de sistema globalmente armonizado, es decir, de ese libro púrpura, que algunos lo conocen como el libro púrpura de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuáles son las sustancias? Esa es otra pregunta que me hacían por anticipado. ¿Qué tipo de sustancias están incluidas en estas reglamentaciones? Entonces, son todas las sustancias puras, en este caso del sistema globalmente armonizado, las sustancias puras o las mezclas de ellas. Están casi que, digamos, cubiertas todo tipo de sustancias químicas de uso industrial en este sistema globalmente armonizado. Ese decreto también estableció que iban a existir unos plazos de implementación para los diferentes sectores del sistema globalmente armonizado. El primero es el sistema globalmente armonizado en los lugares de trabajo. Esa es la primera reglamentación que estamos esperando de ese decreto 1496 de 2018. ¿Qué ha pasado con esa resolución de lugares de trabajo que, digamos, va a establecer todas las condiciones, plazos y digamos que todos los pasos para implementar el sistema globalmente armonizado, como su palabra lo dice, en las empresas, en las instalaciones, en los lugares donde se usan también los productos químicos? Esa resolución ya está construida por el Ministerio de Trabajo, estuvo en una consulta pública antes de Semana Santa, la cual trabajamos arduamente desde la ANDI con todas las empresas y hemos estado, digamos, muy cerca del Ministerio de Trabajo dando nuestra retroalimentación, nuestros aportes como industria y esperamos que muy pronto sea expedida esta resolución de lugares de trabajo y que tengamos mucha más certidumbre, digamos, jurídica de los tiempos en los cuales ese sistema globalmente armonizado en los lugares de trabajo ya tendrá que ser implementado por cualquier persona jurídica o natural que cumpla con estas, digamos, actividades que están nombradas aquí en esta diapositiva. La segunda reglamentación esperada en materia de sistema globalmente armonizado es la de plaguicidas de uso agrícola. Y como ustedes varios deben saber aquí, toda la reglamentación sobre plaguicidas de uso agrícola, pues eso es una reglamentación andina. Esto se trabaja en el seno de la Comunidad Andina de Naciones y en este caso el sistema globalmente armonizado pues no ha sido la excepción. La Comunidad Andina de Naciones ha trabajado en toda la reglamentación para adoptar el sistema globalmente armonizado en plaguicidas de uso agrícola. La entidad en Colombia gubernamental que hoy lidera esa normativa es el ICA, y desde la ANDI, pues ustedes saben que existe también la Cámara de Procultivos, que es la que agrupa todas las empresas productoras de agroquímicos, y ellos, digamos, que han estado muy pendientes de esa reglamentación. Esa reglamentación tampoco ha sido expedida, también ha estado en consulta pública y se está construyendo. La tercera reglamentación que se espera para el sistema globalmente armonizado es la de productos químicos en la etapa de transporte, y en este caso la idea es armonizar también esa normatividad que tiene el Ministerio de Transporte, que tiene que ver con sustancias químicas peligrosas, toda la implementación del libro naranja, aunque en ese caso digamos que el Ministerio de Transporte tiene normas actualizadas, pero la idea de todo esto es poder armonizar toda la regulación, digamos que aislada, que muchas veces producen nuestros ministerios. Y la cuarta reglamentación esperada para este tema, para este sistema globalmente armonizado será
la de productos químicos para el consumidor final. Esas dos últimas reglamentaciones, en realidad todavía nosotros como industria no conocemos cómo se van a desarrollar, todavía los ministerios no nos han dado, digamos, ninguna propuesta y en lo que estamos hoy enfocados es en el desarrollo de la reglamentación del sistema globalmente armonizado para los lugares de trabajo. Eso es lo que ha avanzado hasta el momento, ese primer bloque normativo que nos planteó el COMPES 3868, esa política de gestión de riesgo de las sustancias químicas de uso industrial. Voy a ir como segunda, para explicarles el segundo bloque, y es el segundo bloque de programa de prevención de accidentes mayores, y de último voy a dejar todo el tema de los instrumentos de gestión de sustancias químicas, y lo hago porque en este momento estamos discutiendo, estamos dialogando con el gobierno sobre esa construcción, y por eso les quiero hablar muy especialmente de ese último. En lo que tiene que ver con el tema de programas de prevención, con el programa de prevención de accidentes mayores, también la idea es que el gobierno expida un decreto marco que dé las condiciones generales sobre esa reglamentación de la gestión del riesgo de las sustancias químicas atado a las instalaciones donde se producen y donde se almacenan sustancias químicas de uso industrial. Ese decreto, de hecho, ese decreto se empezó a construir desde antes que naciera esta política. La discusión de este decreto es de muchos años atrás y ya ha pasado por 3 consultas públicas. Desde la ANDI, lo que yo conozco es, hemos participado desde el principio en toda esta construcción de la normativa y esperamos, la verdad es que ya hay una versión muy consolidada, pues ya hay una 3ª consulta pública y esperamos que este decreto se expida muy pronto. El decreto lo que va a traer, obviamente, es, digamos, las instalaciones que superando un umbral de ciertas sustancias con cierta peligrosidad, deberán cumplir con unos instrumentos de gestión de riesgo de esas sustancias en esas instalaciones. Lo que esperamos después de que se expida ese decreto del programa de prevención de accidentes mayores es que se reglamenten varias, digamos, de esos procedimientos. El primero es el registro de instalaciones clasificadas. El segundo es la elaboración y entrega de reportes de seguridad de las instalaciones clasificadas. El tercero es todo el sistema de gestión de seguridad del programa de prevención de accidentes mayores y todos los procedimientos para el reporte de investigaciones de accidentes mayores. Esas son las principales reglamentaciones que se esperan de ese decreto marco. Y pues digamos que todo esto también, la idea con la expedición de estos decretos marcos y con estos programas generales es, como les digo, poder armonizar las normas que también ya están expedidas en materia de seguridad y salud en el trabajo, normas que tenemos históricas sobre etiquetado, sobre hojas de seguridad, sobre manejo y clasificación de algunas sustancias con algunos peligros específicos. La idea es que todo lo podamos tener agrupado y ordenado en estos 3 bloques regulatorios. Y el último bloque regulatorio son los instrumentos de gestión de sustancias químicas de uso industrial. Y digamos que este es como el paso subsiguiente a la implementación del sistema globalmente armonizado. Y aquí es, cuando una empresa implementa el sistema globalmente armonizado, pues ya tiene toda la base de clasificación y comunicación de los peligros inherentes a cada una de las sustancias químicas. Pero obviamente lo que debe hacer un país y lo que debe hacer una empresa es gestionar el riesgo, no solamente el peligro, sino el riesgo de esas sustancias químicas. Y ustedes más que nadie, este público lo sabe, que una sustancia no puede solamente categorizarse por el peligro que tiene, sino por también los volúmenes a los que se expone una persona o el ambiente y a sus usos, ¿no? Y de eso se trata la gestión del riesgo. Y este programa o esta reglamentación de los instrumentos de gestión de sustancias químicas de uso industrial lo que aborda es eso, la gestión del riesgo. Este es un decreto marco que está en construcción.
también está en construcción desde el año 2018. Este decreto ha pasado ya a hoy por 2 consultas públicas nacionales y una consulta pública en OMC, porque por transparencia, obviamente, con los demás países y con quien nosotros comerciamos, este decreto también va a consulta pública de la OMC. Hoy en día estamos en unas mesas con el gobierno retroalimentando esas propuestas que nos ha hecho el gobierno en variadas ocasiones, retroalimentando a través de consulta pública, de todo el know-how internacional que tiene la industria, del expertise técnico que tiene la industria para que salga la mejor reglamentación posible, porque quizás del modelo de gestión de sustancias químicas que se plantee en el país van a depender muchas de las cosas que la industria o de la implementación de esos instrumentos que la industria deba hacer en el futuro. Entonces la idea es poder contar con el mejor modelo, con el modelo que más se adapte a las capacidades de nuestra industria nacional, del tamaño de nuestra industria, de nuestras capacidades técnicas, de las capacidades financieras, hasta de la situación actual. Y eso es lo que estamos tratando de trabajar con el gobierno. ¿Qué se espera de reglamentaciones de ese decreto marco y qué es lo que se va a reglamentar? Lo primero que se va a reglamentar es la realización de un inventario nacional de sustancias químicas de uso industrial o un registro. Muchos pueden haber oído hablar de un registro de sustancias químicas, que lo que realmente tiene como objetivo es generar una fotografía actual de lo que tiene el país en materia de sustancias químicas de uso industrial, lo que se importa, lo que se produce, con cuántos en cuántos volúmenes, para qué se usa, ¿sí? ¿Cuáles son las empresas que importan o que producen sustancias químicas de uso industrial? La idea es poder tener esa información en un repositorio de datos para que el país conozca lo que existe en el país, con qué peligros, con qué usos y poder empezar a hacer análisis para la gestión del riesgo. Luego lo que se espera también es una reglamentación sobre el análisis de ese inventario de sustancias químicas y la priorización de sustancias, es decir, digamos que tendríamos que tener una etapa en la que el país revise, analice y priorice cuáles son las sustancias de mayor riesgo para el país, para luego hacer unas evaluaciones de riesgo a la salud y al ambiente y terminar en la etapa última de la gestión de las sustancias químicas de uso industrial, que es los programas de gestión y reducción de riesgo a la salud y al ambiente. Esto es muy importante, esto es de los mayores retos que tiene la industria e incluso yo aquí quiero hacer énfasis en que este es uno de los mayores motivaciones también por lo que la industria debe acercarse a la academia, porque nosotros cada vez más debemos contar con esas capacidades técnicas, con los profesionales idóneos que le aporten a las empresas en la implementación de todos estos instrumentos. En Colombia, tanto la industria como el gobierno apenas están desarrollando toda esta, digamos, capacidad técnica para responder a estas reglamentaciones. Y por eso también aquí necesitamos a la academia, necesitamos que la academia incorpore en sus pensums, en las carreras, en las actualizaciones de especializaciones, estos retos que nos vamos a encontrar en un futuro muy cercano en materia de gestión de sustancias químicas de uso industrial. ¿Cuáles son los profesionales que van a ayudarle a la industria a hacer evaluaciones de riesgo al ambiente y a la salud? ¿Cuáles son los profesionales que le van a ayudar a las empresas de la industria química a realizar sus propios inventarios, a clasificar sus sustancias? ¿Quiénes son los expertos en implementación de sistema globalmente armonizado? Hay muchas empresas que todavía necesitan ese apoyo, porque con la compra de un software, digamos que no lo es todo. Necesitamos capacitar el talento humano y crear equipos dentro de las empresas que nos ayuden a hacer todo eso. ¿Quiénes van a ser los profesionales que le van a ayudar a la industria química nacional a hacer programas de gestión y reducción del riesgo a la salud y al ambiente? Todo eso es un tema muy importante y del cual necesitamos, digamos, empezar también a trabajar en conjunto con la academia. Quiero hacer un zoom
al primer paso de ese instrumento de gestión de sustancias químicas que se viene en el país. ¿Por qué? Porque seguramente lo vamos a tener que, o las empresas van a tener que iniciar a hacerlo pronto. Y es ese inventario o registro de sustancias químicas de uso industrial que va a existir. Hay varios también que me preguntaban aquí qué tipo de sustancias son las que se van a incluir como notificación en ese inventario de sustancias químicas. Pues serán todas las sustancias con alguna categoría de peligro del sistema globalmente armonizado, que sean monoconstituyentes, multiconstituyentes o sustancias contenidas en las mezclas importadas. Ese es el tipo de sustancias que van a tener que notificarse en un inventario o registro de sustancias químicas de uso industrial en el país, que cumplan con un umbral, es decir, con un volumen que ahorita no les puedo decir cuál es porque apenas estamos en esa construcción con el gobierno, todavía no sabemos, no tenemos expedida la normativa, pero estamos en ese trabajo. En un inicio, el gobierno, digamos, propone 100 kilogramos para ese umbral de la notificación de ese tipo de sustancias químicas, es decir, las empresas que en un periodo de tiempo de 2, 3 años, eso también lo estamos viendo, hayan importado o producido 100 kilogramos de una sustancia monoconstituyente, multiconstituyente o una sustancia contenida en una mezcla importada con alguna categoría de peligro del SGA, tendrá que ser notificada en este registro de sustancias químicas de uso industrial. La industria ha propuesto que ese inventario se haga de forma escalonada, porque definitivamente necesitamos empezar quizás por las empresas de tamaño más grande, ¿sí? Que empiecen a registrar o a inventariar o a notificar toda la información de estas sustancias a partir, no sé, quizás de una tonelada, e ir empezando a bajar en volumen y darle el espacio a las empresas más pequeñas de la cadena de valor y a las medianas, a las que todavía están en el proceso de implementación del sistema globalmente armonizado, además, para que se adapten a todo ese sistema. Entonces, esa es nuestra propuesta, que sea un inventario o un registro escalonado que responda también al tamaño y a las capacidades de la misma industria. ¿Cuáles son los datos a notificar en un registro próximo o en un inventario de sustancias químicas para cada una de esas sustancias? Son datos básicos, que es lo que estamos tratando de construir con el gobierno para ese inventario, los datos de quien importa o produce, la identificación de la sustancia química, es decir, el número caso, el nombre caso, el nombre, digamos, que pueda tener la sustancia química, que existen varias formas de, digamos, de nombrarlas, que ustedes lo saben, los volúmenes, y todavía estamos revisando con cuánto periodo de tiempo promedio van a tener que registrarse esos volúmenes, también cuál es la clasificación de SGA de esa sustancia, o sea, cuál es la clasificación del peligro, y los usos recomendados por la industria para esa sustancia. Esa, por ahora, es nuestra propuesta y también pareciera ser que es una propuesta también del gobierno que empecemos a generar ese inventario con ese tipo de datos que tienen muchas ya de las empresas por ahora, digamos, que es una tarea que implica, obviamente, que implica unos cambios, que implica unas inversiones, que implica la capacitación de un talento humano, pero que nos va a permitir, digamos, ver ese panorama de lo que hay en el país. Hoy la propuesta dice que ese inventario lo vamos a tener que hacer en un año, pero la industria ha insistido que un año es un periodo muy corto y por eso hemos propuesto sobre la mesa de diálogo que tenemos hoy con el gobierno que sean 3 años, como les digo, escalonado. Quería hacer como un zoom corto en eso porque pues realmente es una realidad que se nos viene encima. Puede que empiece el próximo año el Ministerio de Ambiente, que es el que lidera con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria y el Ministerio de Salud la expedición de este decreto marco, tienen un tiempo límite para expedir esto, pues ellos mismos se han puesto ese tiempo límite, además porque hay que responder frente a la OCDE con todos estos compromisos, y es diciembre, así que nos quedan unos 2 o 3 mesecitos de trabajo intenso con el gobierno. ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo está Colombia en referencia con América Latina en la construcción de esta normativa? Y yo siempre lo digo así porque a veces pensamos que Colombia
está retrasada o que realmente no ha empezado a construir. Realmente Colombia, les quiero decir que es uno de los países latinoamericanos que lidera la construcción de estas normativas para el sector de sustancias químicas de uso industrial. Claramente, hay unos países que tienen una industria más grande, Brasil, Argentina, México. Brasil y Argentina, por ejemplo, cuentan hoy con una propuesta de ley que también regula toda la gestión del riesgo de las sustancias químicas, pero todavía no es una norma expedida. Ellos tienen que pasar esa norma por el Congreso de cada uno de sus países, así que pues es una norma que está ahí y que quizás para ellos sí el ambiente político del país influye mucho, porque es una norma que tiene que pasar por el Congreso. Si el Congreso está interesado en debatirla o no, pues influye demasiado. Entonces, Brasil cuenta con esa propuesta de ley desde hace ya casi unos 2 o 3 años. Duró 3 o 4 años debatiéndola junto con el sector privado, haciendo estudios de impacto normativo, y llegó a la conclusión de que debía, digamos, generar un modelo de sustancias químicas, por ejemplo, de gestión muy parecido al canadiense. Y eso fue lo que creó Argentina. De la misma forma, casi que se pega de la misma reglamentación o de la misma propuesta brasilera. Ellos constituyen un memorando de entendimiento y expiden también un proyecto de ley, que es un proyecto de ley muy general y del que Colombia ha aprendido mucho como industria. Lo digo como industria porque también estos dos países nos han enseñado mucho de cómo llevar a cabo estas reglamentaciones. Y Chile y México son países que también están en construcción, tampoco tienen ninguna norma hoy en día implementándose, solo está en propuestas de norma. En México la industria ha hecho algunos inventarios voluntarios, pero no son inventarios oficiales de sustancias químicas, por lo cual, pues digamos que todavía en América Latina no hemos implementado ningún modelo de gestión de sustancias químicas, así que Colombia quizás sí expide el decreto en diciembre, será uno de los países que jalonará la implementación de estos modelos de gestión de sustancias químicas de uso industrial. Definitivamente las normas traen beneficios, y a mí me gusta primero hablar de los beneficios porque muchas veces en nuestros diálogos con el gobierno nos dicen que como que no queremos o que la industria no quiere que la regulen. Ese es uno de los argumentos que más nos dan, porque pues obviamente estamos en esta construcción, pero todo lo contrario. La industria está de acuerdo, por lo menos la industria que representamos desde ANDI, e incluso hemos estado en este diálogo también con Acoplásticos, que también representa parte de la cadena de valor de la industria química, están de acuerdo con la regulación. Las empresas están de acuerdo. Definitivamente una regulación bien planteada, gradual, y que esté acorde a nuestras capacidades como país, como industria, como gobierno, es una regulación que nos puede subir la vara de la industria. Además, nos ayuda a proteger el ambiente y la salud de las personas, que también es un objetivo de la industria. Hace que la industria sea más competitiva, no solamente a nivel local, sino también internacional. Hace que se puedan atraer nuevas inversiones. Una industria regulada, bien regulada, pues también hace que vengan nuevas inversiones. Si sacamos un modelo de gestión de riesgo de sustancias totalmente único y complicado para la industria, pues desincentiva las inversiones. Pero si está bien, pues las atrae. Y por supuesto, una regulación, una industria que cumpla las reglas, que cumpla las regulaciones, fortalece y facilita las conversaciones y las relaciones que la industria tiene con sus diferentes stakeholders, con todos los actores con los que interactúa. Entonces, esos son los beneficios que nos va a traer toda esa implementación gradual y pertinente del modelo de gestión de sustancias químicas de industria. Pero sin duda también tenemos muchísimos retos, y quizás sean más los retos en este caso. Todavía tenemos retos en la construcción de las normas. Y la verdad es que Latinoamérica es toda nueva
en estos debates. Nosotros estamos aprendiendo de otros modelos de gestión del riesgo de las sustancias químicas que ya han avanzado en Europa. Muchos de ustedes deben haber leído, conocen, por ejemplo, y muchos de los que están acá conectados pueden trabajar en empresas que exportan sus productos a Europa y saben que allá existe el modelo REACH, que además es un sistema de gestión que tiene 15 años de desarrollo. Pues obviamente es un sistema además supranacional de la Comunidad Económica Europea, cuenta con un sistema de información absolutamente robusto, en fin, digamos que los europeos son los que nos llevan mucho tiempo en esto, por supuesto también los americanos con su sistema de gestión de sustancias químicas del TSCA, los canadienses, los asiáticos también ya empiezan los asiáticos ya también van en una etapa avanzada de los modelos de gestión de sustancias químicas de uso industrial, y Colombia y América Latina están aprendiendo de esos modelos. Y tenemos que aprender porque de otro lado no vamos a sacar, digamos, el conocimiento debajo de la manga. Tenemos que aprender, tenemos que fortalecernos técnicamente. Entonces, el primer reto grande es seguir construyendo normas junto con el gobierno de manera constructiva y hacerle entender al gobierno un poco que necesitamos normas claras y graduales. Ese es un primer reto. El segundo reto es preparar a la industria local, a la mediana y pequeña, que también sin duda mucha va a ser objeto de esta normativa. La industria tiene que comprender, las empresas tienen que comprender los beneficios de esta reglamentación, por supuesto, pero también tienen que empezar a crear equipos multidisciplinarios en cada una de las empresas. Hay que empezar a construir los equipos porque no se trata de un trabajo que solo lo vaya a hacer el ambiental de la empresa y ya, sino que esto incluye una interdisciplinariedad dentro de las compañías, y por eso es tan importante que desde las gerencias de las empresas se tenga muy claro este panorama de los retos regulatorios que tenemos para empezar a crear ese equipo multidisciplinario y capacitar ese talento humano que hay que capacitar dentro de las empresas. Otro reto, el uso de las tecnologías de la información. Definitivamente la digitalización, las tecnologías de la información, la transformación digital es importantísimo para la implementación de todos estos retos regulatorios. El tema de la generación o uso de datos. ¿Tenemos capacidades nacionales suficientes? Y ahí me voy a referir a una de las preguntas que nos mandaron anticipadamente. ¿Cuáles son los laboratorios hoy en el país que están, por ejemplo, registrados como de buenas prácticas de laboratorio? Hoy contamos con dos laboratorios que están certificados por buenas prácticas de laboratorio de la OCDE, de hecho uno en Medellín, uno en Bogotá. Yo le voy a pasar a Carlos los datos de esos laboratorios que hoy están. Hemos tenido varias charlas con la ONAC, que es nuestro organismo gubernamental certificador de calidad, y ellos también se están certificando en buenas prácticas de laboratorio OCDE para poder acompañar también todos estos procesos. Por ahora lo que ellos nos dicen es que nadie usa esos laboratorios. Claro, y quizás es porque pues todavía no tenemos mucha certidumbre jurídica alrededor de las normas, pero llegará el momento en que hay que utilizarlos, y por ahora hay dos. Tenemos que también generar capacidades en el gobierno y tenemos que desde la industria ayudarlas a generar, porque definitivamente tienen que jugar un papel importante en este modelo. Involucrar a las cadenas de valor, ayudar desde aquí, desde los productores, importadores de sustancias químicas de uso industrial, a que la cadena de valor también entienda de qué se trata toda esta reglamentación y ayudarla a que se implemente, porque digamos que tenemos que ser una industria sólida como un todo y no, pues digamos que algunos implementen y algunos no, que algunos estén regulados y otros no. Eso es supremamente importante, involucrar a las cadenas de valor. Y pues uno de los retos más grandes también es los costos. Las reglamentaciones también traen costos, sin duda, costos técnicos, costos financieros, y bueno, pues por supuesto hay que asumirlos también mucho desde ese direccionamiento estratégico
que tienen las empresas. ¿Qué estamos haciendo desde la ANDI? Porque definitivamente las asociaciones empresariales juegan un papel muy, muy importante en asumir estos retos, enfrentarlos y ayudar a las empresas a implementar todas estas normativas. Lo bonito, digo yo, de estas asociaciones es que, por ejemplo, en el Comité de la Industria Química tenemos empresas multinacionales, empresas que ya han recorrido un camino importante en implementación de modelos de gestión de sustancias químicas en otros países del mundo, que nos traen muchas enseñanzas, que nos traen expertos que quieren compartir, casi que sienten también esa necesidad de compartir sus experiencias con la industria nacional para hacer la industria más fuerte como un todo. Entonces, ahí eso es lo bueno que tenemos desde las asociaciones. ¿Qué estamos haciendo desde el Comité de la Industria Química para ayudar y para apoyar a todas las empresas del sector químico en asumir estos retos de la implementación y de la creación de las normas? Lo primero es que hemos logrado visibilizar dentro del gobierno nacional la importancia que tiene la construcción de normas pertinentes y que se adapten a nuestra realidad como industria. Lo hemos visibilizado, de hecho, en el Pacto por el Crecimiento para la Generación de Empleo del Sector Químicos que se firmó con la Vicepresidencia de la República, con el presidente, donde hay ciertas acciones para impulsar la competitividad de la industria. Logramos, a través de eso, reabrir discusiones sobre reglamentaciones que ya estaban cerradas y que la industria tenía mucha preocupación de que se cerraran de esa forma. Entonces, logramos por eso reabrir las discusiones y poder seguir construyendo, y eso ha sido muy beneficioso para la industria. Asimismo, desde el Comité de la Industria Química, también hemos venido visibilizando nuestra industria colombiana en los espacios latinoamericanos. Y eso ha sido muy valioso, porque como les dije anteriormente, nosotros no estamos solos en esta tarea. América Latina toda está construyendo normativas y América Latina toda tiene que ayudarse. Los gobiernos tienen que ayudarse y adicionalmente tenemos que tratar como industria de armonizar lo más posible esas normativas. Por supuesto, cada país tendrá sus especificidades en la normativa, pero recordemos que América Latina es nuestro socio comercial por excelencia y pues si logramos una mediana armonización, vamos a comerciar de una manera más fácil, vamos a poder llegar a mercados internacionales cumpliendo normativa armonizada y no una normativa aquí, otra normativa allá, otra para México, otra para Chile, otra para... Sí, y eso es lo interesante de eso. Hemos logrado también traer recursos de los consejos de asociaciones químicas internacionales que tienen el foco puesto en la cooperación en América Latina y hoy tienen también el foco puesto en Colombia gracias a que la industria, gracias a que las asociaciones han dicho, aquí necesitamos fortalecernos técnicamente, aquí necesitamos expertos, aquí necesitamos capacidades tanto para el gobierno y para la industria y estamos siendo beneficiados de esos programas de cooperación regulatoria para la gestión integral de sustancias químicas de uso industrial, de la cual hacen parte también otras asociaciones, ANIC en México, ASIQUIM en Chile, SEQUIP en Argentina y ABIQUIM en Brasil. Y ahí está el Comité de la Industria Química de la ANDI, por lo cual pues para nosotros es un logro muy grande visibilizarnos como industria dentro de ese programa latinoamericano. Asimismo, hemos venido trabajando muy de la mano con el gobierno nacional que ya empieza a preocuparse por la industria, que empieza a decir necesitamos fortalecerlo con ciertos programas. Y uno de esos programas es el Programa de Calidad de la Cadena de Químicos del Ministerio de Comercio, el programa Colombia Productiva, que es del Ministerio de Comercio, y ONUDI, que es la Agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico. Y ahí traigo a colación otra de las preguntas que nos hacían anticipadamente. ¿Dónde se puede conseguir, dónde hay un repositorio de información de normas de calidad para la industria química? Bueno, el programa de calidad para la cadena de químicos de ONUDI
que les puedo poner ahorita en el chatcito, su página de internet, se ha dedicado a la recopilación de todas estas normas de calidad y está invitando constantemente a las empresas, sobre todo a las medianas y a las pequeñas, a que participen del programa y se fortalezcan en temas de calidad que tienen que ver con la industria química y pues ahí hemos logrado también trabajar mucho en ese programa el fortalecimiento de la implementación del sistema globalmente armonizado para varias empresas. Estamos con ellos trabajando en un piloto de implementación, también en el que concursaron ciertas empresas y se ganaron esa ayuda para implementar el sistema globalmente armonizado, que es la base de todo un sistema de gestión de sustancias químicas. Desde el comité también, de hecho, hemos aprovechado muchísimo este periodo de virtualidad. Hemos traído expertos de las empresas, tanto internacionales como nacionales. Hemos hablado sobre la regulación de latinoamericana en la gestión de sustancias químicas de uso industrial. Hemos hablado de cuáles son todos los retos que han asumido otras empresas que ya han implementado el sistema globalmente armonizado. Estamos trayendo todo ese conocimiento de afuera que podamos adaptar en Colombia para que las empresas vayan generando esas propias capacidades para atender estos retos regulatorios. Construimos también con el programa de calidad de la cadena de químicos esta guía para la elaboración de fichas de datos de seguridad, todo con el sistema globalmente armonizado sexta edición, que es el que tenemos adoptado en el país. Yo también les dejo el link donde lo pueden descargar. Y hay algo muy importante que yo quiero dejar de cierre aquí de esta charla, y es lo que venimos haciendo en relacionamiento con la academia, y creo que ese es uno de los puntos que nos trae también hoy aquí, y una de las motivaciones más grandes, y es, estamos como industria muy interesados de que la academia, de que las asociaciones de profesionales de ingeniería química y de carreras afines conozcan estos retos que tenemos como industria, conozcan lo que se está construyendo, pero sobre todo las capacidades técnicas que la industria va a necesitar en el futuro, los profesionales que sepan implementar sistema globalmente armonizado, como les digo, que sepan hacer análisis de riesgo ambientales, en fin, que digamos puedan ayudar a asumir estos retos que tiene la industria, y por eso estos espacios, Carlos, son tan importantes, y tú lo sabes, y estamos en esa gira tratando de estar muy junticos con la academia y proponer una agenda conjunta que nos permita, digamos, estar en esos pensums en el corto plazo, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, y eso es lo que tenemos. Por supuesto, hay muchos más retos regulatorios. Yo les quiero decir que en la cadena de valor hay muchos retos regulatorios. Lo que está pasando con el plástico es uno de los grandes ejemplos, ¿no? El plástico tiene grandes detractores en el Congreso de la República, y bueno, en fin, y lo que nosotros hemos querido es, desde la ANDI, un poco abordar el tema del plástico en un marco más de la economía circular, de lo que tenemos que hacer también como autogestión en materia de economía circular, pero ahí también hay unos retos enormes, y bueno, tenemos retos individuales de algunas sustancias, todavía siguen siendo retos normativos todo el tema de la gestión de las sustancias controladas. Muchos de ustedes aquí, ¿no?, sufren el día a día de las sustancias controladas y del registro en el Ministerio de Justicia y todo lo demás. Tenemos muchos retos regulatorios y quizás estos también, obviamente este bloque que involucra todos los compromisos que Colombia adquirió ante la OCDE, pues son un tema bastante grueso y que nos va a ocupar bastante de la agenda regulatoria por los próximos, diría yo, 10 años, ¿no? Y luego la implementación, digamos, paralela de todo eso. Entonces, eso era lo que les traía, Carlos. Espero pues que sea de utilidad para todos, y si tienen alguna pregunta, bienvenido. Bueno, Juliana, sí, tenemos algunas preguntas. Yo
yo, digamos, te las voy a transmitir y me gustaría mucho como quisieras digamos, la presentación de cada pregunta, porque tú puedes ser la que estás en este momento en video. Entonces, digamos que hay una pregunta importante y es alrededor de los temas de accidentes mayores, ¿qué categorías de sustancias se involucran? Sí, mira, Carlos, la verdad es que tienen un enfoque muy de sustancias en peligros al ambiente y peligros a la salud y obviamente peligros físicos. Hay un anexo, yo se los puedo compartir sobre las sustancias que han sido obviamente priorizadas, ¿no? Para esta gestión de accidentes mayores, pero también hay que tener en cuenta los umbrales. No solamente es la categoría de peligro, sino también que existen unos umbrales que si se sobrepasan para esas categorías de peligro son las que van a tener que ser gestionadas en las instalaciones. Pero con mucho gusto les comparto lo que hay en la propuesta hoy del decreto marco. Voy a ir apuntando. Bueno, yo me voy a robar un momento acá la pantalla para hacer el resumen de las preguntas, pero también quisiera, digamos, pues nuevamente agradecer. Tuvimos una convocatoria muy interesante a la reunión. La idea es que los vínculos que Julián ha mencionado durante o los links o la información que Julián ha mencionado durante la presentación los vamos a enviar a través del correo electrónico, digamos, de donde se gestionó todos los temas de la logística del evento. Como eventos, como preguntas, entonces, Julián acaba de responder el tema alrededor de accidentes mayores y qué categorías están incluidas. También se habla en el tema específico del inventario que se va a realizar para el registro de sustancias químicas, si entran también todas las clases y categorías, ¿cierto? Digamos que hay una discusión alrededor de los umbrales, pero pues también tenemos tema de clases y categorías. Otra persona, Jonathan Pulgarín, pregunta si existe algún tipo de, pues si se busca la integración con modelos de economía circular y disposición de residuos. Digamos que al final de la presentación, Juliana mencionó también que uno de los papeles importantes del Comité de Industria Química es el trabajo alrededor de economía circular, en particular los temas de plástico tienen ahí mucha relevancia, pero pues ya también le doy la palabra a Juliana para que nos amplíe un poco más. Otra pregunta dice, ¿las empresas de consultoría tienen oportunidad de participar en el proceso? Yo creo que aquí hay una pregunta y meto ahí un poquito la cucharada porque me parece fundamental y es, Julián hablaba mucho del tema de la academia. Yo quisiera, no solamente el tema de la academia, sino también el tema de la profesionalización de la ingeniería química. O sea, tal vez el tema de la gestión segura de sustancias químicas no ha sido una gran preocupación en los pensum de ingeniería química, pero si ustedes me preguntan a mí, con todo lo que uno observa en lo que se viene en decretos, lo que está pasando no solamente en Colombia, sino en el mundo, tal vez una de las ramas de especialización más relevantes para la ingeniería química en el futuro va a ser todo el tema de seguridad de proceso, ¿cierto? De personas que realmente entiendan el manejo de seguro de las sustancias, la gestión de procesos. Y ahí pues se abre todo un camino, no solamente el tema de la consultoría, que creo que es fundamental. Ahorita va a venir una avalancha gigante de compañías que van a tener que montar solamente el tema de sistema globalmente armonizado, porque eso ya es una realidad. Pero cuando se venga todo el tema de registro de sustancias químicas, pues va a ser indudablemente muy importante no solamente contar con laboratorios, sino también con consultoría de cómo implementar estos sistemas que realmente van a demandar. Nosotros, pues, digamos, en la compañía lo hemos estudiado y lo que se viene es una demanda altísima de recursos dedicados a trabajar en este tipo de registro de sustancias químicas, independiente de cómo finalmente el decreto termine siendo aterrizado, porque puede ser a 1 año, puede ser a 3 años, pero de todas maneras vamos a tener que trabajar en eso. Entonces, definitivamente hay un tema importante ahí. Hay otra pregunta y es, ¿cuál es el riesgo que en Colombia ocurra un accidente como el de Beirut? También le transmito pues la pregunta a Juliana, difícil responderla, pero
pero creo que pertinente dado el tema. Preguntan aquí si existe alguna interacción entre la ANDI y el ICONTEC en temas regulatorios para el sector de recubrimientos, ahí específicamente el tema de pinturas. Yo pues también adelanto ahí una respuesta. Juliana trabaja trabaja realmente en cooperación permanente con Acoplásticos, y Acoplásticos, digamos que dentro de Acoplásticos están agrupadas muchas de las compañías de pinturas. Entonces, efectivamente, Juliana con Daniel en Acoplásticos trabajan muy de la mano, y muchas de estas iniciativas y de estos retos regulatorios que ustedes escucharon realmente responden pues a los intereses de estos dos gremios, que son pues en este momento los más relevantes de nuestra industria. Bueno, una pregunta de Francisco, y es ¿cuándo estimas que se puede empezar a hacer una difusión de la regulación y riesgos en la industria química? El comité podrá colaborar en su difusión y estructuración a nivel de pensum en las facultades de ingeniería química. Qué buena pregunta, Francisco. Yo creo que es uno de los grandes retos que tiene Juliana. Lo hemos hablado mucho al interior del comité, y es cómo nos acercamos cada vez más a los estudiantes, no solamente desde estos retos regulatorios, sino hay una preocupación grande, y es cómo motivamos mayor innovación en la industria química. Esa no es la temática probablemente del día de hoy, pero es fundamental que traigamos a colación siempre la innovación en nuestra industria, ¿cierto? Que a veces la vemos distante. La innovación se ha llevado mucho a temas digitales, pero realmente en nuestra industria hay muchas posibilidades. ¿A qué correo podemos solicitar información de los laboratorios con certificación de la OSD? Digamos, el correo es eventos@clq.com.co. Digamos que en ese correo, de ese correo van a recibir ustedes esta información, pues porque Juliana los va a enviar los links el día de mañana, pero igual si tienen pues una pregunta específica también la pueden enviar a ese correo y yo se la transmitiría a Juliana. Y bueno, igual, los links de un NUDI también los transmitiremos en ese mismo correo. Entonces, pues estas son como las preguntas. Juliana, te agradecería entonces sé que son muchas, te hice muchas en un momentico, pero sí, me parecía mejor hacerlo de esa manera. Entonces te dejo ya para cerrar el evento, y de nuevo, pues agradecer muchísimo a la Sociedad de Ingenieros Químicos, a Francisco, siempre, digamos, abriendo estos espacios con un propósito como de integrar colegas, que creo que eso es muy, muy importante. Y obviamente muchísimas gracias a Juliana. Juliana pues siempre ha tenido una disposición muy grande de ayudar a toda la industria, eso es muy importante, y estar cerca también a la industria química en Antioquia y en las regiones. O sea, pues la ANDI funciona en Bogotá, Juliana está en Bogotá, pero yo les garantizo que Juliana ha estado siempre muy pendiente de todas las regiones. De hecho, en el comité hay una representación importante de diferentes regiones. Entonces, pues agradecerle muchísimo a Juliana, y los dejo entonces para que ella cierre y responda a las últimas preguntas. Muchas gracias. Perfecto, Carlos, y gracias a ti y también por ayudarme en la respuesta de algunas. Entonces, a ver, voy así como en las que retomé en el tema de plástico. Sí, en el tema de plástico, de hecho, les cuento que a partir del enfoque también de esta gestión de riesgo de las sustancias químicas, hay algo que ver con el origen, obviamente, del plástico, todo. Estamos en esa construcción de la norma con el gobierno a ver si los polímeros y los monómeros, de hecho, están incluidos, por ejemplo, deberían estar desde ya incluidos en un registro o en un inventario de sustancias químicas de uso industrial. Eso es en ese principio de la cadena del plástico, pero sin duda alguna, como les digo, los retos normativos y regulatorios que hay alrededor del tema son enormes, y creo que también desde la industria tenemos que trabajarlos con el gobierno, sobre todo desde ese enfoque de economía circular. La industria siempre, su posición, y creo que es la posición más razonable, es no hablemos de prohibiciones, más bien hablemos de cómo incentivar la economía circular, cómo incentivar también la innovación, ¿no? Para que
los productos plásticos puedan ingresar a la circularidad y poder transformar y poder volver a usar el plástico para todo el proceso productivo. Pero sin duda ahí hay un trabajo enorme, los retos regulatorios son grandes. En la ANDI, por ejemplo, está el programa Visión 2030, que está muy atado pues, a los retos de la economía circular y que está ayudando a las empresas a desarrollar los pilotos para implementar la reglamentación de la responsabilidad extendida del productor, no solamente en plástico, pero también con otros materiales, y eso es muy importante. Desde el Comité de la Industria Química también, pues tenemos bastantes empresas con un conocimiento en estrategias de economía circular, bastantes empresas, y la industria química en general es una industria que invierte en innovación más que otros sectores de las economías, la verdad tenemos que decirlo, y tenemos que sacar eso a relucir, pero sobre todo transmitirlo a la cadena de valor para que eso impulse la economía circular. Eso sobre el tema del plástico. El tema de que si puede ocurrir un accidente como el de Beirut, pues yo creo que en cualquier momento puede ocurrir un accidente de eso si no se cuentan con eso que dice Carlos, que es si una empresa no implementa de forma correcta todos estos procesos de seguridad industrial, de seguridad de procesos, si no tenemos en cuenta todas estas normativas de seguridad química. De hecho, para eso están, yo creo que eso es lo que les digo, los beneficios de estar bien regulados y que las empresas puedan cumplir con esa reglamentación, es precisamente proteger la salud y el ambiente de las personas, de los ciudadanos, etcétera. Entonces, pues sí, puede ocurrir, pero esperemos que no, porque la industria química colombiana es una industria responsable. Además, es una industria que cuenta con muchas herramientas técnicas de las que hay que aprovecharse. La industria, cuenta, por ejemplo, con iniciativas técnicas como responsabilidad integral, Responsible Care, en el mundo, ¿no? Y es una iniciativa voluntaria que nace precisamente a partir de otro accidente que se dio en el mundo y a partir de sustancias químicas, y por eso la industria también es una industria que cumple con códigos de seguridad de procesos, con códigos de seguridad química, que se autogestiona. Quizás es uno de los sectores que más autogestiona esa gestión de los riesgos. Entonces, eso es muy importante y la verdad esperemos entonces que no pase un accidente de estos. El tema de Contec, sí, lo dijo Carlos. Por ahora el Comité de la Industria Química, digamos que está concentrado un poco en este tema de la gestión de sustancias químicas de uso industrial y sacando adelante, digamos, este diálogo con el gobierno a partir de la construcción de reglamentaciones. Pero trabajamos muy de la mano también con Acoplásticos, donde está representada esa industria de pinturas, y claramente lo que podamos hacer desde este nivel de la cadena de valor que es los productores de sustancias químicas de uso industrial, pues lo haremos, y ese relacionamiento pues lo hacemos por ese lado. Sin duda, la verdad, toda esta implementación de la avalancha de normativa que se está construyendo va a generar unas oportunidades muy grandes para la consultoría, pero también unas oportunidades muy grandes para los profesionales de la industria, para la carrera de ingeniería química, las carreras relacionadas con la ingeniería química. Claro, es una oportunidad si logramos ver no solamente como, wow, esto tenemos que empezarlo a cumplir, tenemos que invertir, sino también como esa oportunidad de fortalecer un sector, sin duda va a generar mucho. El tema de la consultoría depende mucho de cómo lo vea cada empresa y también del tamaño de la empresa y de las necesidades de la empresa. Hay empresas más pequeñas que, por ejemplo, pues digamos, si uno tiene solamente, no sé, digo yo, pocas sustancias, por ejemplo, para registrar en un inventario de sustancias químicas de uso industrial, quizás uno puede usar más esa consultoría, pero hay unos niveles de empresas en donde el tamaño y el volumen y el número de sustancias químicas es tan grande que tienen que empezar al interior a implementar sus propios modelos de trabajo alrededor de la gestión. La consultoría sin duda puede ayudar, pero quizás en las empresas que vayan a tener
mayor impacto de esta normativa, van a tener que construir unos equipos permanentes dentro de la empresa para la implementación. Entonces, hay espacio para todo y es una gran oportunidad para lo que dice Carlos de la profesionalización alrededor de todos estos temas. Y sin duda, la pregunta que nos hicieron sobre el Comité de la Industria Química nos puede ayudar a difundir, claro, para eso estamos. Nos hemos dedicado en un principio a contar en diferentes espacios, en diferentes regiones, qué está pasando con la construcción de las normas. Eso yo creo que es un principio básico para que las empresas empiecen a prepararse, para que los profesionales empiecen a prepararse, para que las universidades empiecen a ver, oiga, yo definitivamente desde el primer semestre o desde el segundo tengo que incluir una materia, ojalá, no sé, coyuntura normativa del sector químico. Eso sería fantástico que todos los pensum de estas carreras lo tuvieran desde un principio y podamos empezar a ver cómo se están construyendo. También conocer otros modelos internacionales. Nos falta mucho de eso, saber qué ha pasado en otras latitudes con la experiencia, qué ha fallado, cuáles son los mejores, digamos, resultados, qué no ha funcionado tan bien para empezar a aprender de ellos. El comité, cuenten con él. Lo que les digo, lo primero es contar en diferentes espacios de difusión qué está pasando, y una vez se expidan las normas, pues por supuesto que tendremos que hacer 1 y 1000 giras para contarle a las empresas cómo quedó la normativa, cuáles son los plazos, pero hay que prepararse por anticipado, así esto lo tengamos que implementar o lo tengan que implementar en 1 año, en 2 años, en 3 años, como dice Carlos. Ya es una realidad y las empresas tienen que empezar a pensar cómo se van a adaptar para cumplir toda esta normativa. Estaremos aquí en este proceso, para eso son las asociaciones, para eso también está la ANDI, así que cuenten con nosotros. Y yo creo, Carlos, que aquí es muy importante, como lo hemos hecho también con algunos otros consejos de profesionales, de ingenieros químicos y con universidades, que podamos establecer una regularidad en nuestro diálogo con la universidad en Antioquia, a través tuyo. Yo creo que es muy importante para que generemos y sigamos construyendo esos espacios para que estas temáticas empiecen a involucrarse mucho más en la universidad, ¿sí? Y ese sería como mi reflexión, mi última reflexión. Si se me quedó algo, pues lo respondemos a través del correo, y como le dijo Carlos, voy a mandar todos los enlaces y los documentos que tenga para compartirlos, para que puedan revisarlos. Y muchas gracias, Carlos, y gracias a todos los asistentes. Espero que haya sido de utilidad y que nos podamos volver a ver. Seguramente nos tendremos que ver muy pronto en toda esta socialización de las normas.